Dios me los bendiga a la helada de febrero 14, 2021. El día de hoy, ¿verdad? Vamos a estar teniendo una bonita predicación sobre el amor de Dios en el matrimonio. Vamos a tener los cantos, pero quiero animarles a que si tienen preguntas o si tienen comentarios o si piden oraciones, ¿verdad? Que lo pongan en los mensajes. Pueden mandar un mensaje privado o en los comentarios de ahí abajo también. Bienvenidos nuevamente a la adoración de las iglesias de Cristo y esperemos que hoy, ¿verdad?, tengan sus corazones llenos de amor de parte de Dios. Muchas pruebas por doquier y no puedo entender la manera en que mi Padre guía quiere proveer. Con su mano nos guiará, no te puedes apartar. Poco a poco con su amor tú lo sabrás. Pronto es al amanecer que los santos ya estarán con mi Dios. De victorias miles siempre se hablará. Poco a poco con su amor tú lo sabrás. Nuestros planes no se dan, la tristeza no se va. Hay momentos muy oscuros cuando sientes soledad, mas confiamos en mi Dios, nos dará su dirección. Poco a poco con su amor tú lo sabrás. Pronto es al amanecer que los santos ya estarán con mi Dios. De victorias miles siempre se hablará. Poco a poco con su amor tú lo sabrás. Tentación y pruebas hay, no podemos evitar, y nos hieren al hablar, mas sabes que hay que perdonar. Siempre te preguntarás, porque siempre hay que luchar. Poco a poco con su amor tú lo sabrás. Pronto es al amanecer que los santos ya estarán con mi Dios. De victorias miles siempre se hablará. Poco a poco con su amor tú lo sabrás. Pronto es al amanecer que los santos ya estarán con mi Dios. De victorias miles siempre se hablará. Poco a poco con su amor tú lo sabrás. Tu reino y tu poder, Dios, crea en nuestro ser, que más te puedan ver. Queremos saber, de esperanza llénanos, tal fuego en nuestro interior. Santo Espíritu, ocúpanos. Tu gente Dios te pide intervención. Tú eres prioridad en nuestra hermandad. Queremos trabajar, en ti poder gozar, al ver cautivos liberar, dolor, pobreza, enfermedad. Nuestra vida en tu causa está. Tu gente Dios te pide intervención. Pon tu reino aquí, quita el mal de mí, muestra tu poder en un mundo cruel. Reavívanos, toma esta nación, trae tu bendición. Pon tu reino aquí, Señor, desata tu poder en todo
sitio esté, ninguna entidad se puede comparar. Tu indescriptible voluntad despierta en la hermandad, llena nuestro ser con tu verdad. Tu gente Dios te pide intervención. Pon tu reino aquí, quita el mal de mí, muestra tu poder en un mundo cruel. Reavívanos, toma esta nación, trae tu bendición. Pon tu reino aquí, pon tu reino aquí, quita el mal de mí, muestra tu poder en un mundo cruel. Reavívanos, toma esta nación, trae tu bendición. Pon tu reino aquí, Señor. Bendiciones, Dios me los bendiga, hermanos. Se ha llegado el momento de estudiar la palabra de Dios. La palabra del Señor el día de hoy nos va a hacer ver, ¿verdad?, sobre la importancia del matrimonio para Dios. El tema es el amor de Dios por el matrimonio. Y les quiero de una vez advertir, ¿verdad?, que este tema no se trata de 3, 5 ni 10 pasos de cómo mejorar nuestros matrimonios. Ese es otro tema aparte. El día de hoy vamos a ver por qué es que Dios se apasiona por ese pacto entre un hombre y una mujer aquí en la tierra. Y vamos a empezar con el primer punto. Dice, Dios ama el matrimonio porque Él lo instituyó. Y esto es algo que podría ser obvio, ¿verdad? Pero es importante ver los fundamentos de esto. En Génesis capítulo 2, versículo 23 al 25 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios desde un principio crea a la mujer, ¿verdad? Dice que en el huerto del Edén, Adán se empieza a sentir solo. Y por primera vez en las Escrituras, en el capítulo 2 de Génesis, podemos ver que Dios dice, no es bueno. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y podríamos ver, ¿verdad?, que pues si Adán está solo, pues le hubiera hecho un compa, ¿verdad?, un camarada. Pero no es así. Dios decidió hacer a la mujer una extensión de Abraham para que lo acompañara a él en todo el trabajo que tenía que hacer para Dios. Dice que toma una costilla de Adán y por eso Adán dice, esta es huesos de mis huesos, carne de mi carne, es una extensión de mí. Es yo, pero también tiene una identidad aparte, un poco diferente que yo. Entonces esta institución la crea Dios desde un principio con la intención de que los dos estén en unión. Nuevamente esto es reiterado por Jesús en Marcos 10, 6 al 9 dice, Jesús dice, pero el principio de la creación, varón y hembra, los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino uno. Y luego agrega, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La unión entre un hombre y una mujer es sancionado por Dios. La ley de Dios está antes que todo, ¿verdad? Porque podemos decir es que
La ley humana permite la separación o permite, ¿verdad?, que si yo no estoy feliz en un lugar o me siento amenazado en un lugar, puedo separarme. Y nuevamente esos puntos son un tema para en otra ocasión. Pero Jesús en sí está dictando, ¿verdad?, de que la unión, el matrimonio, es una unión, una institución creada por Dios, ¿verdad? También para apoyar este punto podemos ver que Dios es un Dios de pactos. Un pacto, ¿verdad?, es un contrato. Nosotros estamos acostumbrados a ver diferentes tipos de contratos en nuestro mundo, ¿verdad? Si ha comprado un carro, usted ha entrado en un contrato para comprar ese carro. Tal vez ha hecho negocios con otra persona y ha entrado en contratos sobre negocios. Bueno, Dios es un Dios de pactos y Dios sella sus pactos a través de sangre. Uno de los pactos que podemos ver es el pacto que hace Dios con Abraham, ¿verdad? Dios le promete a Abraham una descendencia. Abraham no tiene hijos, ya es mayor de edad, y le dice Dios, Abraham, tú vas a tener muchos hijos. Pero Abraham no tiene hijos. Pero también le dice, no, aparte de eso, tu descendencia va a bendecir a todas las naciones del mundo. Entonces Dios dice, si no me lo crees, yo voy a hacer un pacto contigo. Y en los tiempos antiguos era costumbre ver esto que Dios manda a Abraham hacer. Este ejemplo está en Génesis capítulo 5, versículo 9 y 10, dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtala también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Que fíjense, eso es un poco sanguíneo, ¿verdad?, lo que está pasando aquí. Pero era como se sellaba un trato, como se hacía un contrato en los tiempos antiguos. Lo que pasaba es que ellos hacían un canal en medio y luego partían estos animales y los ponían una parte de un lado y la otra parte del otro lado. Entonces cuando la sangre se derramaba, caía dentro del canal y se hacía un canal de sangre. Y entonces las partes que iban a entrar en un contrato, ¿verdad?, pasaban por el canal de sangre. Y simbolizaba esto, que si yo no cumplo mi parte del contrato, tú me puedes hacer lo mismo que ha ocurrido con estos animales. Me puedes partir por la mitad. Y eso es lo que estaba diciendo Dios a Abraham. Abraham, si lo que yo te he prometido no se llega a cumplir, tú tienes el derecho, Abraham, de hacer lo mismo que pasó con estos animales, hacerlo conmigo. Y lo interesante es que en ese día Abraham no caminó por el canal, solamente Dios lo hizo. Una muy bonita historia, si quieren leerlo, está allí en Génesis capítulo 15. Pero también Dios ofrece un pacto, un contrato con su pueblo. Y también es sellado por sangre. Dios le dice a su pueblo, yo quiero ser tu Dios. Yo quiero ser el que te libera, el que te proteja, el que ofrezca salvación a través de todas las generaciones. Y pido de ti que tú también me honres a mí como tu único Dios y que no escojas a otros dioses delante de mí. Y entonces Dios quiere hacer este pacto con este pueblo. ¿Y qué es lo que pide Dios? En Éxodo 24, versículo 4 y el 8, solamente voy a leer el 8, dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y le dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces Dios ya hizo sus promesas y dice, ok, si ustedes quieren entrar en este contrato, entonces necesitan a ser rociados por esta sangre, diciendo que estamos de acuerdo con este contrato. Y entonces dice que Moisés toma la sangre y la desparrama entre la multitud. Y las gentes son rociadas con la sangre diciendo, te aceptamos como Dios y somos tu pueblo.
Ese es el pacto de sangre que se hizo en ese día. Pero también Dios hace un pacto con el resto del mundo. Vemos esto, ¿verdad? En Lucas 2:22. Dios ofrece a su Hijo, ¿verdad? Y derrama la sangre de su Hijo para que todo el mundo pueda alcanzar a ser parte del reino de Dios. Lucas 22:20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Jesús está diciendo, el simbolismo de esta copa en este día es símbolo de mi sangre que es derramada para el perdón de sus pecados. ¿Okay? Jesús iba a derramar su sangre. Y ahora no está diciendo para que tú aceptes este pacto, este sacrificio, ya no es un rocío de sangre. Dice, ahora tienes que ingerirlo, hacerlo parte de ti mismo. Por eso es importante el tomar la Santa Cena, porque es el compromiso que nosotros hemos hecho con Dios. Que vamos a vivir ese pacto en nuestras vidas diariamente. Y así es como Jesús, Dios, hace un pacto con el resto del mundo. Y usted puede decir, ¿y qué tiene que ver todo esto con el matrimonio? Bueno, el matrimonio es un pacto también entre un hombre y su mujer y delante de Dios. Jesús, vemos que en Mateo capítulo 19, versículo 6, dice palabras similares que en Marcos. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Está hablando de el ser una sola carne. Está hablando de un acto íntimo entre un hombre y una mujer. ¿Okay? Cuando un hombre toma a una mujer que no ha conocido a otro hombre, sucede un acto íntimo. Y en ese acto íntimo, en la sexualidad, ocurre algo. Ocurre un pacto de sangre. En las tribus antiguas, ¿verdad? Era costumbre de que una mujer comprobara que era virgen y que había perdido su virginidad con su primer marido o con el marido que la tomó, y ponían las sábanas afuera, ¿verdad?, de la casa donde se había tomado el acto íntimo entre el hombre y la mujer. Y era para que todos supieran que ella se había permanecido pura hasta el punto del casamiento. Y entonces, este es un pacto de sangre entre un hombre y una mujer. Y el que está de testigo no son los vecinos, no son los papás, no es nadie de nuestro alrededor, es Dios que es testigo de ese pacto. Dios es testigo del pacto íntimo entre una mujer y un hombre. Y Dios es un Dios de pactos, y Él ama cuando alguien es fiel a esos pactos. También vamos a ver, ¿verdad?, que Dios ama el matrimonio por el símbolo de la relación con Dios, con su pueblo, con la iglesia también. En Jeremías capítulo 2, capítulo 2 y capítulo 3, habla sobre que que Israel es la esposa de Dios. El pueblo de Dios lo considera como una esposa. Lo mismo en Isaías 54:6 y lo mismo en Oseas 2. Dice que el pueblo de Dios es su esposa. Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo puede decir que es su esposa? ¿Acaso llegó a casar Dios con el pueblo de Israel? Pues la respuesta es sí, ¿verdad? En una boda judía habían ciertos elementos que nosotros podemos tracear y poner en el lenguaje que se escribió en el Éxodo, que el día en que el pueblo de Israel recibe la ley, está en el monte Sinaí, lo que está pasando es una boda entre Dios y su pueblo.
¿verdad? Uno de los elementos se le llaman jupa, una carpa. Si ustedes llegan a ir a una boda tradicional judía, ellos van a tener una carpa, una tiendita, y esa tiendita representa la protección de Dios, la presencia de Dios. Entonces la pareja, cuando se está casando, está debajo de la carpa, diciendo estamos siendo casados o estamos entrando en este matrimonio bajo la protección de Dios. Y vemos en el Éxodo cuando el pueblo de Dios está caminando hacia la montaña donde se van a recibir los 10 mandamientos, vemos que la presencia de Dios en una forma de nube se sienta sobre la montaña. Y el lenguaje bíblico dice que el pueblo de Israel se sienta debajo de la montaña. Solo que nuestras traducciones, ¿verdad?, han dicho que necesitamos corregir eso. Y entonces las traducciones dicen que el pueblo de Israel se puso a la falda de la montaña. Pero el lenguaje bíblico dice que el pueblo de Dios se puso debajo de la montaña, debajo de la protección de Dios, el símbolo de la protección de Dios. Entonces eso es algo que ocurrió en el Éxodo. También en una boda judía, la doncella pasa por algo que es el mikveh, y es la santificación, la consagración. Antes de que el pueblo de Israel llegara al monte Sinaí, le repite muchas veces: santifíquense, límpiense. Y es un acto que también las doncellas, antes de entrar en un acto matrimonial tradicional judío, se purifican sus cuerpos, se bañan y se limpian, listos para entrar a la boda, ¿verdad? Nosotros lo podemos comparar como la mañana del día de las bodas. Ella se baña, se peina, se arregla porque quiere estar bien presentable para entrar a ver al novio. También otro de los aspectos se le llama un ketubah, y es un contrato nupcial. La pregunta es, ¿había un contrato nupcial entre Dios y el pueblo de Israel cuando fueron al monte Sinaí? Sí lo hubo. Y se llamaban los 10 mandamientos. Dios le dice a Israel: esto es lo que yo deseo para ti, y esto es lo que yo deseo de parte de ti para mí. Y lo sella Dios en piedras, porque quiere que permanezca, ¿verdad?, por muchos años. También otra de las cosas que nosotros tenemos como simbolismo, ¿verdad?, de un matrimonio son los anillos. Había anillos en el tiempo que Dios viene a entrar en este pacto con su pueblo. Bueno, el símbolo que Dios utiliza es el sábado. El sábado es el simbolismo de la relación con Dios y su pueblo, y eso lo vemos en Éxodo 31. Entonces sí, Dios entró en un acto matrimonial con su pueblo. Y vemos, ¿verdad?, que Dios está en la montaña y llega a ver a su novia venir de lejos, caminando después de días en el desierto, viene a entrar en este matrimonio con él, en este pacto con él. Y este es el mismo lenguaje que nosotros podemos encontrar entre Jesús y la iglesia. Si nosotros vemos, ¿verdad?, en Efesios 5, 25 al 27, dice que los maridos deben de amar a las mujeres, a su mujer, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. En 2 Corintios 11:2 dice que debemos de presentarnos como vírgenes puras al casamiento con Jesús. Está diciendo que la iglesia tiene que ser una doncella limpia para Jesús. Luego vemos en Apocalipsis 19, 7 al 9, las bodas del Cordero, y que se le presenta a la iglesia. Se le presenta a la iglesia a Dios, a Jesús. Entonces es una imagen muy bonita que pinta, que todos los fieles, todos los que perduraron en la fe, en ese día van a ser entregados a Jesús en su segunda venida.
limpios, con nuevas ropas, van a ser presentados delante de Él para entrar en este eterno pacto con Jesús por la eternidad. En Apocalipsis 21, 1 y 2, habla de que la novia viene adornada, hablando de la iglesia. Y ella está muy orgullosa de entrar en esa eternidad con Dios. La iglesia se le habla como la esposa de Jesús en el lenguaje del Nuevo Testamento. Y por eso es importantísimo, ¿verdad?, reconocer el simbolismo que es el matrimonio para Dios. Si nosotros no vemos la importancia del simbolismo del matrimonio que es delante de Dios, entonces empieza a corromper esa imagen y empezamos a no entender. Porque hay personas que van a decir, bueno, pues qué bonito pensamiento, pero yo ya he sido divorciado. O sabes que yo no creo que tengo que llenar un papel para decir que estoy casado. O van a decir, pues a mí no me ha ido muy bien en mi matrimonio. Yo estoy en una relación abusiva. Y hay muchos diferentes aspectos del matrimonio que pueden ser dañinos si no tenemos cuidado. Pero precisamente ese es el punto, de que el matrimonio es tan especial para Dios que es tan atacado por nuestro enemigo Satanás. Fíjense, todo lo que las tentaciones y todo lo que viene a nuestro mundo el día de hoy es para corromper lo que puede ser un bonito matrimonio. Si ustedes miran la pornografía, los medios sociales, el hecho de que puedes tener más parejas sexuales durante toda tu vida, la libertad de escoger qué sexo te identificas, todo eso viene a corromper la idea de Dios en el matrimonio. Nuevamente, todas esas cosas son temas para que podemos desarrollar en otra ocasión. Pero lo importante de hoy es que ustedes vean que el matrimonio es importantísimo y de gran valor para Dios. Y por eso es atacado muy fuerte. Y tenemos que entrar en oración para que Dios siga protegiendo los matrimonios y que las personas que lleguen a conocer a Dios empiecen a tomar pasos más sólidos en sus relaciones con la pareja que tienen. Entonces les animo, ¿verdad?, de que vean el valor grande de qué es entrar en un pacto con su pareja delante de los demás. ¿Por qué? Porque es importante para la siguiente generación y es importante para aquellos que no han conocido a Dios. Porque el matrimonio no es un acto instituido por el hombre, es un acto instituido por Dios, porque Dios es el único testigo de ese pacto entre un hombre y una mujer. Vamos así a hacer una oración y con eso concluimos la predicación. Nuestro Señor y Padre Celestial, la honra y la gloria es toda tuya, Señor. En este día te pido que nos des sabiduría, Padre, para poder proteger aquello que tú nos has dado, Señor, el matrimonio. Gracias por la institución del matrimonio. Gracias por el ejemplo, Señor, de hacer ese pacto con nosotros y el cual nosotros podemos llevarlo a práctica, Señor, en nuestras vidas a través de un matrimonio. También gracias, Señor, por todo lo que podemos entender sobre tu reino a través del simbolismo que hay detrás de ese matrimonio. Pero Padre, ayúdanos a perdurar, ayúdanos, Señor, a no faltar el respeto, Señor, a nuestras parejas. Ayúdanos a encontrar, Señor, sabiduría para poder proteger a nuestra siguiente generación de tener falsos pensamientos, Señor, sobre lo que es el matrimonio. Te pido que protejas a las personas que están escuchando este mensaje también y que podamos, Señor, asumir el reto de ser limpios y santos, Señor, para ti. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas
y gracias por lo mucho más que tienes delante de nosotros. Amén. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Buenos días, hermanos y hermanas. Soy Taylor Cave, predicador de la Iglesia de Cristo South Walker, donde nuestro hermano Jacob Bautista también se desempeña como ministro de la iglesia. Quiero compartir con los hermanos un pensamiento sobre este momento mientras compartimos la Santa Cena. La palabra unidad es lo que pienso en este momento. Personas del mundo, de todo el mundo, se unen para recordar su Salvador. Es muy hermoso, ¿no? Agora agradezcamos a nuestro Dios por su sacrificio al ofrecer su Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros. Oremos. Dios Padre nuestro, le pedimos al Señor que bendiga este pan que representa el cuerpo de nuestro Salvador, sacrificado por nosotros que somos sus creyentes. Por favor, perdónenos nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Santo Padre, nuevamente nos acercamos a tu trono de gloria para dar gracias por la sangre de Jesús, que cuando Él derramó, trajo nuestra salvación. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oremos. En este punto diremos una oración por la ofrenda. Queremos recordarles a los hermanos a que no se olviden de suplir los gastos en sus congregaciones. Padre Celestial, en este momento le pedimos al Señor que acepte nuestras ofrendas, no solo de recursos materiales, sino también de nuestro corazón, completamente dedicado al Señor. En el nombre de Jesucristo oremos. Amén.